respuesta a estas investigaciones. Por eso hemos querido hablar con el regidor Falcón, pero sin embargo es imposible porque sabemos que él está en una reunión en estos momentos. Vamos rápidamente a conversar con el doctor José Antonio Torres Iriarte, quien es político y analista internacional. ¿Sobre qué tema? Sobre este tema que está dando mucho que hablar, que ha sido revelado, denunciado por el ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, donde él pone en evidencia las intenciones de este actual ministro del Interior. Por eso, doctor, ¿qué tal? Doctor José Antonio Torres Iriarte, gracias por estar con Hágase Justicia. Buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Bueno, estaba comentando pues de que el ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha denunciado seriamente el accionar de este actual ministro del Interior, Juan Carrasco, que está pidiendo a la DIVIAC y también precisamente a otras autoridades, por ejemplo la Dirección contra el Terrorismo, para que no cese las investigaciones. O sea, ¿de qué estamos hablando, doctor? ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, creo que la tarea del Ministerio del Interior es facilitar la lucha y priorizar la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra la delincuencia común. En este caso, la denuncia expresada por el exministro Basombrío pone al descubierto cómo el fiscal Carrasco, a un ministro del Interior, está impidiendo, obstaculizando la tarea profesional de la DIVIAC en materia de investigación policial relacionada a las denuncias por comisión de ilícitos penales vinculados al terrorismo por parte de determinados funcionarios del actual gobierno del presidente Pedro Castillo, lo que me parece bastante grave. Ahora, el tema es lo siguiente, pues, de que el actual ministro del Interior, Juan Carrasco, está pidiendo a la Dirección contra el Terrorismo para que no se amplíe, para que disminuya, para que cese de investigar al actual premier Guido Bellido, que tiene supuestas, presuntas vinculación con el terrorismo. O sea, esa es la situación, pero sin embargo están pidiendo para que las investigaciones parece se congelen. Bueno, es grave lo que está conociéndose por palabras del exministro Basombrío como respeto. Bueno, eso merecería también una investigación, doctor. Vamos a recuperar la llamada telefónica. Parece que se ha cortado. Doctor, ¿estamos en línea? Vamos a reintentar nuevamente para conversar con el doctor, porque se fue la comunicación telefónica. Siempre existen problemas y lo que quería decir es si esto es correcto, el accionar por parte de este actual ministro del Interior. Estamos nuevamente entrando en contacto con el doctor José Antonio Torres Iriarte para seguir hablando sobre este tema. Doctor, se cortó la comunicación telefónica. Lo que yo preguntaba es si es correcto este accionar por parte de este ministro o merece una investigación muy certera, porque esta al parecer creo que no es nada correcto en el marco de la ley, doctor. Lo que el ministro está cometiendo es una grave omisión, una intromisión, y debería ser interpelado por el Congreso. El Congreso debería solicitarle en el día que explique las razones por las que está actuando de esta manera deliberada para obstaculizar la investigación de un órgano como la DIVIAC, que compromete el comportamiento ciudadano del señor Guido Bellido, actual presidente del Consejo de Ministros. Ahora, ¿eso se podía catalogar como tráfico de influencias o no, doctor? ¿Qué piensa usted, como usted que es experto en el tema? Bueno, definitivamente es una obstaculización a la administración de justicia. Eso sí. O en este caso una obstaculización a la administración de la tarea policial, que es una tarea previa a toda investigación que debe iniciar el Ministerio Público si es que hay indicios razonables respecto a al compromiso personal y directo del señor Guido Bellido
respecto al accionar subversivo en el país. Bueno, también el otro TMP para que esta banda de los dinámicos del centro también cese las investigaciones. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, definitivamente estamos ante un gobierno que apenas a menos de 2 semanas de haber asumido funciones el presidente Pedro Castillo, su primer ministro, ministros de Estado, funcionarios designados, están siendo cuestionados por la Comisión de Ilícitos Penales cometidos anteriormente y por lo tanto no tienen el perfil ni académico ni profesional ni cumplen con la legalidad para asumir responsabilidades y tareas de gobierno. Con respecto a los dinámicos del centro, creo que el señor Vladimir Cerrón se siente muy confiado que el Ministerio Público y las investigaciones en curso respecto a esta organización criminal que nace en el gobierno regional de Junín lo van a favorecer y lo van a exculpar de toda responsabilidad en esta organización que cometió graves ilícitos penales y fue de alguna forma el modo de agenciarse dinero y recursos a favor del Partido Perú Libre en la región Junín. Ahora, ¿qué se puede decir respecto? Que muchos dicen hay que dejarle trabajar a este gobierno, pero lógicamente se está viendo pues que nadie se está contra el trabajo que ellos pueden hacer, sino que el hecho se cuestiona de los hechos que están a la luz, que salen las irregularidades. Por ejemplo, este caso, ¿cómo no se va a cuestionar? ¿Usted qué piensa sobre el particular? Porque muchos dicen que estamos interfiriendo en la labor de este gobierno. Creo que se están confundiendo las cosas y hay una manipulación política. Creo que la intención de la prensa independiente, de los medios de comunicación, de la ciudadanía, de los organismos autónomos como la Contraloría de la República, la Defensoría del Pueblo, es precisamente favorecer la buena marcha de la gestión pública. Y no se puede gobernar a espaldas de la ciudadanía con el secretismo y favoreciendo intereses privados o favoreciendo a determinados grupos políticos. Nadie cuestiona que el gobierno tenga derecho a implementar sus políticas y acciones de gobierno. Lo que estamos cuestionando es que se esté designando a funcionarios cuestionados, a personas no calificadas para el ejercicio de la función pública y más aún, que el señor Guido Bellido tenga relación política, ideológica y además en la Comisión de Ilícitos Penales respecto a la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, la DIVIAP, el Ministerio Público, la Fiscalía, el Poder Judicial tienen que cumplir con su trabajo, que en una democracia todos tienen el derecho de ser fiscalizados. Ahora, el otro tema, doctor, ¿cómo usted analiza, por ejemplo, que el defensor del pueblo envió un documento al presidente de la República justamente haciendo ver sus errores que se tiene que corregir, pero sin embargo hasta ahora no recibe ninguna respuesta? Entonces, ¿qué hace el defensor del pueblo? Va a tener que nuevamente acudir a otras instancias porque no recibe ninguna respuesta. ¿Qué significa todo esto? Bueno, creo que la democracia descansa en la separación de poderes. La Carta Política, la Constitución, le da facultades al defensor del pueblo, le otorga facultades a la Contraloría de la República, y un gobierno democrático y un primer ministro y un gabinete deben estar a disposición del Congreso para dar respuesta oportuna y dar respuesta oportuna sobre todo a instituciones de la jerarquía constitucional de la Defensoría del Pueblo. Pero la respuesta del gobierno de Castillo es el silencio. Es el silencio, la respuesta que tiene este gobierno ante la llamada de atención de los otros órganos independientes como la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, el solo hecho que el señor Pedro Castillo haya decidido en la primera semana de gobierno despachar desde un domicilio privado en el distrito de Breña, haber prescindido de la Casa de Gobierno, haber prescindido del despacho presidencial y no se conoce con quién se reunió, con quién se ha reunido en ese periodo, ya es una infracción constitucional grave. Ya de alguna forma el procurador del Estado debería haber iniciado una investigación al respecto y denunciado, porque no puede un jefe de gobierno, un presidente de la República, estar por encima de la Constitución y por una decisión personalísima despachar desde un domicilio privado asuntos de interés nacional.
Bueno, muy complicado, ¿verdad? Que no podemos hasta ahora poder ordenar de lo que va a hacer este gobierno. Cada día nos traen sorpresas, cada día hay algo nuevo, por ejemplo. Entonces, toda esta situación, mientras tanto, doctor, en las calles ayer también se ha llevado a cabo una manifestación precisamente para salvaguardar, en buscar pues que se respete la democracia, todo ello. Bueno, lo que llama la atención que un gobierno que tiene menos de 2 semanas en el poder tenga una desaprobación tan alta y una aprobación menor al 40%, que yo recuerde en los últimos 20, 30 años ningún gobierno en sus primeras semanas de gestión ha tenido tan alta desaprobación y ha generado tanto desasosiego, desconcierto e inseguridad en la ciudadanía, que tiene el temor fundado de que no se va a respetar la Constitución, la legalidad, y hay una vocación autoritaria de imponer un modelo político en el corto plazo en el país por encima de la voluntad y la opinión de la mayoría de peruanos. Finalmente, doctor, sigue todavía en incertidumbre lo que va a ser esta cuestión de confianza, pues 20, posiblemente se anuncia para el 20 que se van a presentar en el Congreso de la República. Bueno, esta área del gobierno es poner sus políticas y del gabinete concurrir ante el Congreso, y serán los grupos parlamentarios los que participen del debate y puedan emitir un voto político. En todo caso, creo que en el propósito y el proyecto de Perú Libre y del gobierno de Pedro Castillo existe la voluntad en el mediano plazo de atizar, polarizar, exacerbar las contradicciones con el Congreso y a iniciar un proceso de disolución del Congreso, convocar a nuevas elecciones e incluso pretender imponer una asamblea constituyente de carácter corporativo para aprobar una constitución que sirva a los intereses políticos e ideológicos del partido en el gobierno. O sea, la pretensión de este partido, Perú Libre, está más claro que el agua. O sea, no se puede ya mirar de otra manera, sino que ya se han mostrado tal por cual. Y ahora esto, ¿qué va a decir la gente que ha apoyado pues a Pedro Castillo, teniendo en cuenta de que era un humilde que venía para luchar por las causas de las grandes mayorías, y ahora pues legalmente se revierte tal por cual que es un partido comunista y con toda la ideología que están poniendo en práctica, que es el principal objetivo, doctor José Antonio? Bueno, yo lamento que la ciudadanía haya emitido un voto creyendo que el señor Pedro Castillo encarnaba la redención del hombre de campo, del profesor rural, del hombre vinculado al Ande, a las provincias, y que tenía una vocación reivindicativa. Creo que tanto Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, como el señor Pedro Castillo, tienen la misma tarea y el mismo propósito político: imponer un modelo autoritario en el más corto plazo y poner al gobierno del Perú y la política exterior peruana al servicio del llamado Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla o el eje La Habana-Caracas. Ahora, ¿cómo ve la denuncia que ha hecho la doctora Beatriz Mejía, que estaba pues también en el entorno de ellos, y ha visto muy de cerca cómo se manejaba toda esta situación, y ella manifiesta que todos están manejándole pues a Pedro Castillo con ciertas amenazas, ¿no? Y le tienen ahí sujetado. ¿Usted cree que es así o simplemente se está exagerando lo que la doctora Beatriz Mejía está denunciando? Bueno, la doctora Mejía llama la atención que se pronuncie en esos términos, y digo llama la atención porque ella confió en la palabra de Pedro Castillo, confió en el gobierno de Pedro Castillo, apostó por esa opción política, y ahora en muy poco tiempo relata y delata lo que está pasando al interior del gobierno, lo que demuestra que en realidad a veces hay personas que por ingenuidad confían de buena fe en la conducta de una persona, pero creo que siempre es bueno examinar la línea política, la trayectoria y la conducta observada por cada persona a lo largo de su vida. Y creo que Pedro Castillo es un hombre de izquierda, es un marxista-leninista, es un hombre radical, un hombre que cree en la violencia,
y no es un concertador ni es una persona que piense hacer de su gobierno un gobierno que llegue a consensos y acuerdos con la oposición, con los sectores políticos, los sectores sociales o los sectores empresariales. Por lo tanto, las denuncias o afirmaciones de la doctora Mejía son graves y deben merecer la atención debida de la opinión pública y de los órganos correspondientes. Muy bien, doctor, el tiempo nos se ha ganado. Gracias por esta opinión vertida para todos los televidentes de Hágase Justicia, que seguramente cada tema vamos analizando. Justamente para eso yo le convoco para analizar cada tema que se presenta, porque esa es la misión de este espacio periodístico independiente, justamente para analizar como usted, que es un analista, y ver pues en fondo lo que está pasando y ver por dónde va el tema, ¿no? Cuál es el horizonte de todo esto. Muchas gracias, doctor José Antonio Torres Iriarte. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, de esta manera también ponemos punto final